Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva presentación del primer día del Celsius 2022, la 11ª edición, y seguimos haciendo algo que nos gusta mucho en el festival, que es dar espacio a autores que se lo merecen, autores que son de aquí y autores que dedican el tiempo y el esfuerzo y las horas que pueden robarle al trabajo a escribir las historias que les llevan rondando por la cabeza desde que eran pequeños. Y en este caso tenemos a Borja Verdasco, que nos trae su primera novela, Sumum Acte, La Tormenta. Y antes de seguir, lo primero es, entiendo que si le pones un nombre genérico con subtítulos, porque ya tienes la idea de una serie en mente. Bueno, sí que es verdad que ya estoy escribiendo la segunda parte, ya la tengo muy avanzada, pero sí que en la búsqueda del título al principio se iba a llamar solo La Tormenta, pero me quedaba un poco como escaso y una persona que lo leyó en bruto antes de publicarlo me sugirió esta idea de ponerle lo de Sumum Acte y me encantó y así quedó. Y se trata de una historia que nos resulta muy cercana en la ambientación que tiene, muy conocida, muy de tu día a día, entiendo, y me imagino que mientras no necesitas ni documentación, porque en realidad buena parte de los escenarios que van saliendo, sobre todo al principio de la novela, son entornos que tú conoces bien. Sí, el lugar donde desarrolla todo el libro es una ciudad a la cual no le pongo nombre en ningún momento, pero sí que son lugares que de alguna forma conozco. Es como si fusionásemos un poco Gijón con Madrid, con Barcelona, una extraña fusión, y entonces son lugares que en mi cabeza surgían solos y no necesité documentación, simplemente era pues meter un poco de aventura y ciencia ficción en cosas cotidianas o cosas del día a día. Lo que me gusta además de la novela es que ya desde el principio en el prólogo marcas el tono de lo que te puedes esperar. El lector sabe desde el primer momento que hay figuras en las sombras, una amenaza que va a acechar a los protagonistas según nos vayamos conociendo, porque eso lo mencionaremos luego. Son varios los protagonistas y el concepto de ese grupo me parece que es un concepto clave para la novela, pero es tanto la presencia de la tecnología, los ordenadores, todo lo que implica de posible elemento de ciencia ficción y la presencia de una amenaza en las sombras ya desde el prólogo. Sí, un poco lo que intentaba ya desde el prólogo y en cada episodio es que siempre haya un gancho, ¿no? Que al terminar de leer pues digas quiero seguir, quiero ver qué ocurre, dejar el misterio siempre abierto y que la trama fluya y continúe, que no haya parones en la historia. Y siempre, aunque hay un gran misterio durante toda la historia, pues lo voy desentrañando poco a poco. Lo voy presentando, voy dejándote el sabor en la boca y poco a poco vas adentrándote en él hasta el desenlace. Ese es otro de los elementos que quería tratar, porque efectivamente es una novela en el que, sobre todo al principio, va yendo distintos narradores. Hay un narrador omnisciente, pero que asume de vez en cuando la voz de los distintos personajes. Cuando presentas a algunos de los protagonistas, a Carmen, Raúl, a Rubén, a Victoria, a Sebastián, a Miguel, los vas presentando contando una secuencia de acontecimientos que no son exactamente los mismos, pero que sí los vamos conociendo desde la perspectiva de cada uno de ellos. Sí, una cosa que quise hacer era que viéramos el mismo acontecimiento desde diferentes puntos de vista. Hay 6 protagonistas que van a estar entrelazando sus historias constantemente y a veces vamos a ver el mismo hecho desde el prisma de 2 personajes, para un poco darnos cuenta de que al final pues cada persona tenemos nuestra propia forma de ver las cosas y que todas son acertadas, que nunca los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y que al final todo tiene una explicación. Porque efectivamente esa idea de buenos y malos, ya desde el principio presentas a personajes que todos ellos tienen características que los harían para según qué personas malos. Han tenido una serie de vivencias, han llegado a una serie de puntos en su vida en los que han cometido actos, en algunos casos, de los que no están contentos. Rubén es un exconvicto, Carmen casi mata a alguien, Raúl es un carterista. Sí, a mí no me suelen gustar los personajes totalmente blancos, tipo Capitán América o Superman, es decir, ese tipo de personajes pueden caer en lo aburrido, entonces intenté que todos tuvieran un fondo negro. Algunos tienen de negro un 90% y otros a lo mejor solo un 10 o un 15%. Y al final un negro
que desde fuera es muy negro, pero según vamos conociéndolos también se va clareando un poco, porque al final todos tienen una explicación para lo que han hecho, la puedes compartir o no, y también que todos tuvieran un trasfondo interesante, pues Raúl, además de carterista, pues drogadicción y una vida en la calle, Rubén, un incidente que lo llevó a entrar a la cárcel, bueno, pues que todos tuvieran su propia historia y que tengamos 6 historias, además de la historia principal, que es la aventura del libro. De hecho, las 6 historias son necesarias para el desarrollo de la trama principal del libro, porque la trama principal del libro no acaba de entenderse, no puede funcionar sin que entiendas las motivaciones y las reacciones de los personajes. Sí, un poco es eso. El libro tiene flashbacks en los cuales vamos viendo el pasado de los personajes y muchas veces esos flashbacks nos sirven para entender por qué se comportan así hoy en día. Es decir, pues por qué ahora están reaccionando así o cómo han llegado hasta esta situación límite. Entonces esos flashbacks sirven para darles profundidad y conocerlos mejor. Y aparte de los flashbacks, incluso a la hora de empezar a presentar la acción, es como si estuvieras rebobinando. Presentas parte de la acción, rebobinas y cambias el punto de vista. Y me refiero a rebobinar porque retrocedes en el tiempo. Algunas empiezan por la noche paseando el perro, otras el mismo día unas cuantas horas más tarde, hasta que llega el punto en el que logras por fin que todos concluyan. Sí, juego un poco con el tiempo sin que llegue a ser confuso, porque hay una trama que se resuelve al final que necesita un poco esto, ¿no? El que la historia no sea 100% lineal. No es una historia en la que el tiempo transcurra solo hacia adelante, sino que a veces nos damos cuenta que estamos un poco más atrás de cómo terminó el episodio anterior o un poco más adelante. O de repente 2 personajes se encuentran y la última vez que leíste del otro no estaba en ese lugar. Entonces necesitas leer los 4 episodios siguientes para saber, pero cómo ha llegado, lo voy a decir, cómo ha llegado Miguel hasta aquí, ¿no? Cómo ha llegado hasta esta situación. Y entonces eso, bueno, pues te hace tener ganas y ansia de leer un poco más. Y además de hacer eso, hay una cosa que me gusta mucho y es que no es solo volver para atrás porque sí o porque te guste un personaje o porque quieras saber lo que le ocurre, sino que cada personaje, según va avanzando, y por eso decía que son integrales para la trama, aportan distintos elementos. La aparición de los hombres de negro, la aparición de este elemento, del otro. Sí, un poco están los 6 personajes principales que se presentan desde el minuto 1, pero luego según avanzamos tanto en los flashbacks como en la historia vamos conociendo el resto de personajes que le dan sentido al libro. Los villanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues esos miembros de la comunidad, la familia Ruber, y vamos un poco adentrándonos a través de los flashbacks y del presente y vamos viendo que cosas que les han pasado en el pasado tienen que ver con lo que les está ocurriendo en el presente y que a lo mejor ni los mismos personajes sabían. Y eso me lleva a una curiosidad que tengo. ¿El momento del día en el que cada uno de ellos empieza tiene algo que ver con el momento en el que se encuentra el personaje? El inicio no exactamente, simplemente era pues ese primer episodio que son los que más me costaron escribir y reescribir porque luego queda todo como entrelazado, porque se van como cruzando entre ellos. Sí que es verdad que a cada uno le dio un momento del tiempo más acorde a su personaje. Raúl empieza en la noche, Victoria, que es el personaje más bueno, empieza en la mañana preparando su boda con su pareja. Carmen, que también está en un momento bajo, empieza en la noche. Rubén directamente es el primero a entrar al parque. Entonces, bueno, cada uno va teniendo su tono un poco en base a cómo son. Estoy incidiendo ahora de momento bastante en el principio porque me parece que es un elemento muy importante de lo que es la estructura de la novela, porque juegas a despistar al lector hasta que pasan por lo menos 60 o 70 páginas hasta que realmente los unes a todos en el mismo momento temporal y a partir de ahí inicias otro relato casi. Sí, con el libro hago dos cosas principales que son, primero los separo, los uno, los vuelvo a separar y los vuelvo a unir. Eso es un poco como va la historia. Pero luego el libro tiene, a través de un séptimo personaje que no está en la portada, un gran misterio del cual yo voy dando pistas cada vez que pasa, voy soltando algo, para que si el lector está muy muy atento, me pueda descubrir. De hecho, de todos los lectores ha habido una persona que me escribió para decirme que me había pillado, el resto todos llegan hasta el final y se sorprenden, pero incluso el que me pilló pensé, qué bien, ¿no? Porque al final todas esas pistas que dejo pues también son para que alguien me coja. Esto es como los asesinos de los thrillers, ¿no? Que van dejando a ver si el detective lo coge, pues un poco hago eso para que la gente, pues si alguien está muy atento, diga, hey, te he pillado, esto es lo que va a ocurrir al final.
jugando un poco a lo Nolan con Memento. ¿De dónde surge la idea? ¿Tenías esa estructura ya prevista desde el principio? ¿Sabías que querías distintas voces y esa estructura repetitiva de los separo, los uno, los separo, los uno? Pues el libro en principio tenía solo 4 personajes. 3 que están en la portada, que son Rubén, Raúl y Carmen, y otro que no sale, que es Morfeo, que sale un poco más adelante. Pero según escribía parecía que me quedaba como corto y me pedía más. Y además los personajes son totalmente ficticios, pero sí que están un poco basados en algunas personas que he conocido a lo largo de mi vida. Entonces, el personaje de Miguel, el de Victoria, el de Sebastián, fue como que me aparecieron un día, ¿no? A la vez, y tuve que meterlos, tuve que introducirlos, y según los iba introduciendo, todo iba teniendo más sentido, todo se iba cerrando mejor, y al final el resultado pues fue que los necesitaba los 6. Y a partir de esos personajes y esa estructura, creas una superestructura que es una organización que una vez tienes las individualidades que forman un grupo, resulta que hay una organización que está por encima, que tiene una serie de objetivos muy claros, que pretende acabar con... Bueno... Sí, a ver, a los 6 personajes se van a encontrar con lo que se llama la comunidad, que es una organización que está un poco pues, en las instituciones, en ayuntamientos, empresas con poder y demás, que son las que están detrás de los acontecimientos que ellos van a presenciar. Esta organización no quería que fuera algo etéreo, sin estructura, sin nombre y sin un objetivo claro, sí, pero tampoco quería que fuera la protagonista del libro. Entonces sí que les doy profundidad a través de las explicaciones que reciben de Morfeo sobre todo, y para que todo tenga un poco de sentido, de que esos malos, ponerle cara con algunos de ellos, pero sin tampoco desvelar todo lo que esconde la comunidad. Trabajas en banca, ¿verdad? Sí, correcto. Esta pregunta tiene sentido, porque la siguiente es, ¿hasta qué punto hay elementos autobiográficos en la comunidad? Nos acabas de decir que están metidos en el poder, en el dinero... Creo que pensar que hay poco autobiográfico, porque aunque trabajo en banca, trabajo en una oficina bancaria, o sea, no soy banquero. Sí que hay una pequeña escena en un flashback en un banco, porque... En el proceso de escritura, un amigo mío que me estaba ayudando leyéndolo me dijo, ¿cómo no haces un cameo? ¿No? Me dijo. Y yo dije, a lo Stan Lee, ¿no? Dije yo, ¿cómo voy a hacer un cameo? Y entonces, en vez de salir yo, sale mi gemelo malvado, o sea, aquí hay gente que ya lo ha leído, y sale un empleado de banca horrible, ¿vale? Que no soy yo, ¿vale? Pero es como mi alter ego malvado. Y sí que los personajes, aunque no quieras, es imposible que no tengan un poco de ti. Y la gente que más me conoce y que me conoce desde pequeño ha detectado pequeños detalles, pues a lo mejor en algo que les pasa, en algo que hacen, en alguna forma de comportarse, pero autobiográfico yo diría que no hay nada. Y hay un elemento muy importante al que ya aludía al principio, que es esa sensación de la tecnología, de la ciencia ficción, de los poderes. Creas desde la figura típica de la secta, precisamente de muchos de los cómics, con su saludo propio, con su summon act y demás, y la drenita, que es un material que tiene una importancia enorme. Sí, a ver, el tema de la drenita es una palabra que me costó mucho encontrar, porque tenía que darle un nombre a esta sustancia maravillosa que les iba a dar poderes, y tampoco quería que fuera un elemento real, porque entonces no me iba a permitir jugar con él para un lector que de verdad entienda de química o física. Yo no entiendo de ello. Entonces, ayudándome un poco en un amigo mío que es doctor en químicas y con una sustancia totalmente libre, pues sí que le doy esa profundidad científica de ficción, un poco como hace Parque Jurásico trayendo un dinosaurio del ámbar. Eso es imposible, pero tú cuando ves la película dices, ¿y por qué no? Pues yo con la drenita lo que intento un poco es, ¿y por qué no? Porque no puede haber un elemento en la tabla periódica que provoque esto. Y además de eso, la aparición de la drenita y ese momento de los poderes plantea el que para mí es uno de los temas de la novela, que es básicamente la pregunta de ¿qué sacrificarías por tener poderes? Un poco lo de Spider-Man, con todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿A qué renunciarías por tenerlos? Exacto, porque por un lado está la comunidad que mata y muere por conseguir y atesorar drenita y usarla y venderla y comerciar con ella, y por otro lado están estos 6 personajes que se la encuentran sin querer y que al principio y casi al final también ninguno de ellos quiere vivir esto. Es decir, se lo han encontrado y además son castigados por ello y no lo entienden. Entonces ellos son ese
típico personaje antihéroe, ¿no? Es decir, no es me vivo el suero de super soldado y soy el Capitán América y lucho en la guerra, sino más bien, ¿qué me está pasando? Yo esto no lo quiero, no lo sé controlar y un poco busco huir de ello y de entender qué me está pasando. Es que, en el fondo, ese saber a qué renuncias en cuanto a los poderes implica que se trata de una historia de autoconocimiento. No quiero desvelar el final, pero los 6 personajes tienen un papel muy importante en el desarrollo de la entidad, en cómo uno asume quién es. Sí, los 6 personajes tienen más o menos una vida estabilizada dentro de sus desastres al inicio de la historia, todos arrastran sus cosas, pero todos están en un punto más o menos, voy a decir, sano, estable. Al final de la historia se les ha acabado el chollo, ¿no? Es decir, han pasado 4 días en los que les ha cambiado mucho la vida y no solo por el mero hecho de tener poderes, porque esta historia es ciencia ficción, pero tiene un trasfondo de realidad, es decir, hay una persona casada que vive un proceso con su matrimonio, hay otra persona preparando su boda y tiene también temas con su pareja, es decir, cada uno tiene sus problemas reales que podemos tener cualquier persona que estamos aquí y no solo es me tengo que enfrentar a estos poderes y además se me está desmoronando mi vida tal como la conozco. Y en el momento en el que consigues que acepten y que retomen esa vida, llegas al final en el que dejas abierta la puerta a que esa amenaza que creíamos superada vuelva a surgir. Sí, el libro es concluso, que nadie se asuste, ¿vale? O sea, si lo leéis, el libro termina y la historia termina, pero sí que es verdad que una vez terminado y cuando me lo había leído por 19ª vez, me surgió la idea de un epílogo para darle como un pequeño broche de oro a los personajes, para que no terminara en acción el libro, sino que tuviera un pequeño asentamiento de todos, pues cómo han quedado sus vidas, qué han hecho, oye, nos ha pasado esto, pero oye, estamos 6 meses más tarde en esta situación como más clara. Y vamos conociéndolos a todos poco a poco, pero dejas el misterio del origen de uno de ellos justo para el final del libro. Exacto, sí, hay un personaje clave que es un poco que esa trama, esas pistas que voy dando, pues el episodio 41 creo que es el episodio con el que todo el mundo me dice que es su episodio favorito, gente que me dice que llorando, que bueno, que es el que más les gustaba porque es un poco en el que explico cosas que han pasado, tanto por parte de la comunidad, que les han pasado a ellos durante la historia y algunas preguntas que quedan en el aire y que tienen que resolverse. Yo creo que es una historia de redención, en cierta forma, una historia de aceptación de quién eres, porque tus poderes no dependen de lo que puedas hacer, sino de que sepas qué es lo que quieres hacer con tus capacidades y que aceptes lo que tienes, y una historia de familia, no de la familia que tienes, sino en parte de la familia que escoges. Sí, la familia que se elige, porque yo siempre hay una cosa que digo en mi vida personal, que la sangre es la sangre, pero al final tú puedes conocer a lo largo de tu vida gente con la que no tienes sangre y con la que tienes un lazo mayor que el de la familia, sobre todo gente con la que te pueda unir. Yo siempre digo que hay 2 cosas que unen mucho, un objetivo común y un enemigo común, es decir, son 2 cosas que a la gente le une. Entonces a los personajes les ocurre un poco eso, terminan convirtiéndose un poco en familia porque tienen un objetivo común y un enemigo común. Pues lamentablemente nos quedan 30 segundos escasos de tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta, haber levantado la mano, eso lo tenía que haber dicho al principio, pero lo digo ahora porque me apetecía preguntar a mí. Y disfrutad de la novela. Estamos encantados de poder ser un escaparate para todos los autores a los que podamos dar la bienvenida con una obra nueva, y creo que lo que Borja se merece ahora mismo es que le despidamos con un buen aplauso, que compremos su novela y que ahora nos la estará firmando ahí atrás en el firmódromo. Gracias. Muchas gracias.